Hola, soy Emilio, soy periodista escolar. Somos un grupo de niñas y niños que apoyamos la situación del Sáhara Occidental. Trabajamos en equipo y hacemos videollamadas con los saharauis. Hemos emprendido este viaje para darnos cuenta de lo que es vivir en un campamento de refugiados y transmitir nuestros sentimientos aquí. Yo no sabía lo que les iba a ocurrir. Emilio es uno de los más de 200 niños y niñas que han participado en el proyecto Periodistas Escolares por una Escuela con Cultura de Paz que promueve la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla. Con otros 6 compañeros de colegios públicos, Emilio ha aprendido técnicas básicas de periodismo y ha visitado los campamentos de refugiados saharauis. Me gusta mi tierra. Lo bonito de este proyecto es que entiende la comunicación como un derecho, no como una mera herramienta. Hemos ido a las aulas, hemos estado con ellos, los han visitado personas saharauis jóvenes, le han explicado cómo se expolian allí los recursos, cómo es el conflicto del Sáhara Occidental y después ellos han sido capaces de hacer vídeos, hacer podcast, hacer radio y contarlo a los demás. Bueno, el proyecto Periodistas Escolares por una Escuela con Cultura de Paz, que es poner en diálogo a la infancia andaluza y a la infancia saharaui refugiada, sobre todo un diálogo de escucha, de solidaridad horizontal, de intentar descolonizar la mirada que tenemos desde las aulas y construir una paz que no sea solamente una ausencia de conflicto o una buena convivencia, sino una paz que lo que quiere es justicia social. El Colegio Público Ágora, en Palomares del Río, acoge un encuentro de estudiantes de sexto de primaria de ese centro y de los colegios Vicente Aleixandre, La Reguela y Aljarafe. Todos han participado en el proyecto Periodistas Escolares por una Escuela con Cultura de Paz. Escuchan a 7 niños y niñas que a finales del pasado mes de noviembre viajaron a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Cuando fuimos al desierto nos pensábamos que iba a ser toda arena fina, pero sobre todo había piedras y un montón de basura. Como no tienen contenedores, les cuesta mucho recoger la basura porque hay mucha. Teníamos unos amigos que venían todos los días a buscarnos por allí. A la hora que ellos terminaban de comer, pues estaban en la puerta ya diciendo Marcelo, Marcelo, Marcelo. Entonces, pues también nos hicimos muy amigos y me regalaron un darra, que es la prenda que se ponen los hombres allí para protegerse del calor y del sol. Lo que más les ha sorprendido de primera es encontrarse con niños y niñas como ellos, es decir, encontrarse con una infancia a la que pueden hablar de igual a igual. Una infancia que juega, una infancia que va al cole, una infancia que después al ver eso y decir, vaya, son niños y niñas como nosotros, pero después no tienen los mismos derechos que tenemos nosotros, no tienen el derecho a la salud como lo tenemos nosotros, no tienen el derecho a la alimentación y a una nutrición buena como tenemos nosotros, no lo tienen. Lo más duro fue el tema sanitario, porque si estás malo y vas al médico, podía estar malo mucho más tiempo que aquí, o directamente no tenían suficientes medicinas, ni médicos y eso. Durante los 8 días que los escolares estuvieron en los campamentos de refugiados, aplicaron las técnicas periodísticas que previamente habían aprendido en las aulas. Hicimos entrevistas como, por ejemplo, a la gobernadora de allí, de Sáhara, a profesoras de los colegios, a enfermeras, hicimos muchas entrevistas y nos sentíamos periodistas de verdad. Una de las visitas que más impactaron a los periodistas escolares fue el Museo de la Resistencia, donde se pueden ver las armas capturadas al ejército marroquí por el Frente Polisario, el movimiento de liberación nacional del pueblo saharaui. A mí me impactó mucho ver tantas armas porque yo nunca había visto esas armas y que tantos países hayan fabricado eso para ir contra un pueblo que no tenía nada, que vivía en un campamento de refugiados, nos impactó mucho porque había un montón de países que habían fabricado esas armas como Estados Unidos, Italia, Francia, España y la mayoría de las minas las había fabricado Italia. Ellos lo que querían era volver a su país y que llevaban esperando un referéndum desde el año 1991 para poder volver al Sáhara y poder hacer lo que quisieran en su país sin que nadie les mandase o les dijera lo que tuviera que hacer. Yo traigo mucha felicidad porque lo bien que me lo pasé en el viaje y también esas sonrisas de esos niños que te llenaban también de felicidad. Y queremos seguir contándolo para que no se olvide. ¿Quién tiene preguntas en la clase? ¿Quién de los periodistas escolares de aquí de Palomares tiene preguntas?
¿Cuál fue vuestra comida favorita en el Sáhara? Pues lo que a mí más me gustó fue la carne de cabra y de camello. Habéis dicho que ibais a muchos sitios. ¿Cuál era el transporte que más utilizabais? Y si era el coche, ¿podíais llenar el depósito entero de gasolina? Allí sobre todo nosotros teníamos un autobús para nosotros y no usábamos coches. Coches solo usaban los escoltas. Bueno, también como las carreteras allí no que estén genial, pues había muchos baches y cosas y el autobús pegaba saltos de vez en cuando. ¿Cómo reaccionaron los niños en el colegio al veros? Pues allí los niños reaccionaron muy bien porque era como si fuésemos famosos, ¿sabes? Salca nació en los territorios ocupados. Su primera visita a los campamentos de refugiados ha sido acompañando a los periodistas escolares. A mí me deportaron el año pasado de mi propio país, de mi propia tierra. Toda mi familia vive allí, mis tías, mi abuela, mi madre, mis hermanas, y no tengo posibilidad de volver a los territorios ocupados. El Sáhara Occidental está colonizado actualmente por Marruecos, que es la potencia ocupante que lleva ocupando el territorio de forma ilegal desde 1975, cuando España firma los acuerdos tripartitos donde se divide el Sáhara entre Marruecos y Mauritania. Actualmente en el territorio solo queda Marruecos, ejerciendo una ocupación ilegal en un territorio pendiente de descolonización. Con este proyecto pues, han entrado en juego conceptos nuevos para el alumnado y el profesorado, como paz positiva, solidaridad horizontal, diálogo entre pueblos, intercambio, no solo una solidaridad desde una jerarquía de norte a sur, sino considerar el sur como el sur global. Entonces es importante que se aborden estos proyectos de cultura de paz pretendiendo que sean transformadores, que el alumnado sienta que ellos son motor de cambio, que pueden cambiar cosas. La primera edición del proyecto Periodistas Escolares tuvo lugar en el curso 2021-2022, la segunda en el 2024-2025. En ambas ocasiones han participado padres y madres que también han visitado los campamentos de refugiados saharauis. Para mí ha sido una experiencia, creo que transformadora. He podido hacer este viaje con mi hijo y acompañarle durante estos 2 años que ha preparado el proyecto final, que era el viaje a los campamentos, y luego vivir esa realidad con él y con el resto de las familias y de los niños y niñas saharauis con los que hemos convivido, que hemos tenido una convivencia muy estrecha durante el tiempo que hemos estado allí. Ellos van a seguir siendo periodistas escolares, han aprendido cómo se hace un podcast, cómo se hace un vídeo, cómo se hace un guión, cómo un rodaje, y pueden seguir contando la realidad. He aprendido que las entrevistas en realidad son más difíciles de lo que parece porque no te puedes distraer y tienes que preparártelo mucho para no trabarte y que tienes que estar mirando a la cámara siempre. Un 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vale. La bandera saharaui. La bandera saharaui es muy importante para la población saharaui y por eso en este juego te permite ir de bandera a bandera y avanza todas esas casillas. Venga, Inara, te toca. Para conocer la realidad del Sáhara Occidental, el proyecto Periodistas Escolares ha creado un juego de la OCA, donde el objetivo es que el pueblo saharaui deje de ser un pueblo refugiado o extranjero en su propio país. Estos niños son el relevo generacional de la lucha solidaria con el Sáhara Occidental, porque el pueblo del Sáhara sigue viviendo en el exilio, sigue viviendo en el refugio y la mitad de la población vive bajo una ocupación tiránica que vulnera sus derechos humanos todos los días. Periodistas escolares lo que hace es construir desde el aula una cultura de paz transformadora y acabar por fin con esos discursos de odio y ese desconocimiento hacia realidades que no son cercanas pero que están muy lejos en el globo terráqueo, como la de la población refugiada saharaui. Creo que lo que hemos hecho es importante esto porque los saharauis están ocupados por el Marruecos y viven en un país que no es suyo, ¿sabes? Ellos quieren su país, es importante porque hay que apoyarles y hay que hacerle saber a la gente que Marruecos está ocupando al Sáhara.